sorpresas, tanto para los más pequeños como para los mayores. El comienzo fue duro. Nuestros alumnos eran personitas indefensas que los primeros días llenaban el aula de llantos, inquietudes, nostalgias por papá y mamá, miedos e inseguridades. Poco a poco han adquirido autonomía y seguridad en un entorno lleno de cariño y de dulzura. Las maestras damos lo mejor de nosotras para llegar al corazón de vuestros hijos, pero ellos también llegan a nuestro corazón. Nos dan cada mañana abrazos, besos, sonrisas, dibujos y nos hacen sentir importantes con lo que hacemos al ver cómo van evolucionando. De las que brotaron hermosas flores, llenas de luz y color. A la Virgen María se las ofrecemos con esta pequeña poesía. Los pétalos te vamos a confirmar.
los del huerto nos tocó ser, y en castaños y pinos nos convertimos. Aprendimos un montón y a partir de entonces apreciamos más a la bella naturaleza. ¿Os acordáis del hijo? Una mascota que a casa todos queríamos llevar para nuestra familia poderle enseñar. Y por fin llegamos al circo, éramos los mayores de infantil. Una sensación que no podemos describir. ¿Cuántas cosas aprendimos? Leer, escribir, sumar, dibujar, investigar. Ese fue el año del sistema solar y Saturno, Neptuno y Urano fueron nuestros reyes del espacio. Con Mila realizamos experimentos e investigamos el porqué de las cosas. ¡Cuánto nos divertimos! Y así se acaba este paseo por nuestra etapa infantil, en la que hemos vivido tantos momentos para compartir. Ahora nos toca a primaria pasar. Seguro que muchos y buenos momentos acontecerán. Con nuestras profes de infantil es importante salto daremos, seguros y felices, bajo la atenta mirada de Clara y María, seguiremos esta apasionante andanza por otros pasillos y aulas de nuestro cole. Calasanz decía que si a los niños se les educa bien en la piedad y en las letras, es decir, letras se refería a todo lo cultural, todos los conocimientos, y al decir piedad se refería al objetivo del corazón, al alma, ¿no? A la cuestión espiritual, al interior. Decía, hay que esperar un feliz transcurso de toda su vida. El objetivo era este.
es el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y